Hola, cuícolas. Buenas noches. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar después de casi un mes. Pam, pam, pam. Bien, 7:05 empezamos. Pues hoy día empezamos el primer seminario de Jueves de la Cuícola. La semana pasada lo lanzamos y esta semana nos toca ya empezar. Pues 7:05, 5 minutos de tolerancia creo que es lo suficiente para esperar a todos. Y hoy día vamos a hablar del comportamiento epidemiológico de las enfermedades que afectan a la trucha arcoíris. Pues principalmente vamos a tratar sobre las enfermedades endémicas, ¿no? Que están en el Perú y va a haber el modelo sobre una de ellas que es una viral que la va a comentar. Pues mi amigo y colega, el doctor Francisco Ulloa Stainovich. Pues con Francisco hemos trabajado hace un par de años y hemos compartido 3 años de trabajo. Creo que, no, estoy seguro que Francisco debe ser el único epidemiólogo en Perú que ve especies acuáticas, ¿no? Hay muy pocos en Latinoamérica, así que su perfil es bastante interesante y por eso tuve a bien invitarlo y pues gracias a Francisco que nos aceptó y nos va a dar una charlita pues acerca de epidemiología, ¿no? ¿Qué más le puedo contar a él? Pues yo lo voy, como saben que la acuícola es un ambiente más fresco normalmente, no es de estos ambientes que hablamos de, como no voy a decir otros lugares, pero son que son muy protocolares, que hablan del inicio, el nacimiento, el ponente, todas esas cosas. Vamos a hacerlo más fresco, pues Francisco va a presentarse probablemente él y va a decirlo mucho mejor que yo. Por lo que puedo decirles que Francisco es veterinario, tiene una maestría y un doctorado y pues puedo hablar sobre su experiencia, ¿no? A él va a hablar en específico de su formación y qué otras cosas nos puede pues compartir. Vamos 37 personas, bastante bien. Normalmente hacemos picos de más, pero supongo que como siempre están llegando un poquito tarde, pero vamos a avanzar para darle paso a Francisco en breve. Saludos de Colombia, Ofelia, gracias por estar aquí. No se olviden que el 15 de noviembre empieza el curso de terapéutica veterinaria con la Cayetano, pues donde tengo yo algunas clases. Es virtual y presencial, pueden elegir solo por virtual, ¿no? Dentro de ellas son las 5 primeras sesiones virtuales y la sexta, que es la práctica, que es un full day, donde se va a medicar con antibióticos, se va a hacer sedación y se va a hacer vacunación. Bien. Y la siguiente semana tenemos programado a Jesús Roldán, pero simplemente es para soltarle la info aquí, lo vamos a publicar por las redes como siempre, ¿no? Nuestros números de contacto, tanto de la Acuícola como de Acuivet, están ahí. Algunos de ustedes me siguen en las redes sociales, probablemente hayan visto referencias o publicaciones cruzadas de la Acuícola en Acuivet y viceversa. Pues vamos a darle pase nuevamente a Francisco. Eh, a ver, Francisco, a ver, voy a habilitarte el audio. Ratito. Mm, Francisco, ¿puedes abrir tu audio? Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas Dale, noches. buenas noches. No sé si quieres abrir tu audio o tu cámara, perdón, depende de ti. Ahí Ahí está, está. genial. ¿Qué tal? Buenas noches. Con todo, gracias a Cuivet, a la Cuícola por la invitación, a Carlos por la invitación para hacerles una pequeña presentación hoy. Pues Francisco, todo tuyo, ¿ah? Siéntete libre, este es tu momento. Y yo apago mi cámara y te dejo. A ver, Cualquier cosa que necesites, estoy de moderador por acá. ok, gracias, Carlos. A ver, ya estoy compartiendo, ¿no es así? Afirmativo. Excelente.
Nada, primero nuevamente agradecer al doctor Carlos Smith, a quien ya comentó, sí, nos conocemos ya hace algunos años. Hemos tenido la suerte de coincidir en trabajar juntos y, y agradezco su invitación a nombre de Acuivet, de la Acuícola. Y bueno, mi nombre, como él ya me comentó, mi nombre es Francisco Ulloa, soy médico veterinario de formación. Tengo una maestría en salud pública por la Universidad de Sao Paulo y un doctorado también por la Facultad de Medicina Veterinaria en epidemiología aplicada a la zoonosis, ¿no? Experimental aplicada a la zoonosis. Mi, mi foco siempre ha sido la parte de epidemiología, en la parte más de salud pública. Hace algunos años, por cuestiones de trabajo que tuve, me fui enfocando un poco más en la parte de especies acuáticas, y ahí es donde conozco a Carlos, y a partir también del conocimiento técnico depurado que él tiene, pues fui aprendiendo más y más en cuestiones de las especies acuáticas que existen en nuestro país, entre ellas la trucha arcoíris, ¿no? Y se pudo hacer bastantes trabajos, se hizo programas de diferentes tipos a nivel epidemiológico en el Perú, inclusive se pudo hacer la parte técnica, ¿no? Y hoy voy a hablarles un poco sobre el comportamiento epidemiológico de las enfermedades que afectan a las truchas arcoíris en nuestro país, a nombre también de la empresa Persevera, una empresa más que dirigía la asesoría de investigación científica en el Perú. Eh, no pasó, ahí está. Bueno, antes de empezar, de ir enfocarnos más de la parte de las enfermedades, de las cuestiones del comportamiento, quería dejar claro un poco las cuestiones de terminología, ¿no? ¿Qué cosa es la epidemiología? A veces lo toman un poco amplio, no lo definen bien, pero la epidemiología se conforma de tres palabras, ¿no? Que vienen del griego, ¿no? El epi, que es sobre, demos, que es pueblo, y logos, que es estudio. Es decir, el estudio sobre la población o de la población que tiene como que estudia la distribución de las enfermedades y o los determinantes del proceso de salud de enfermedades. Solo voy a entrar un poco más a detalle a continuación. En las poblaciones tanto humanas y animales, la aplicación y evaluación de los conocimientos de la historia natural de la enfermedades, que es un término puede sonar un poco grande, pero básicamente se refiere al proceso de la enfermedad a nivel tanto de los servicios de salud como de la población en general. Por tanto, existen dos tipos de epidemiología. La epidemiología que va a la parte descriptiva, es decir, estudia la distribución de los eventos sanitarios. Llamemos eventos sanitarios la presencia de enfermedades. En este caso voy a hablar más que todo de trucha, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial o a nivel nacional, la presencia de una bacteria, de un problema bacteriano, de una enfermedad viral como es el IPN, que lo vamos a ver un poco más adelante, cómo está distribuida en el país, en qué departamentos está, y esto va a estar de la mano también a las cuestiones en qué departamentos hay producción a grande escala o pequeña también escala o mediana escala de la trucha, ¿no? Básicamente la epidemiología descriptiva me va a mostrar eso, cómo está distribuida. La epidemiología analítica me va a mostrar va a estudiar los determinantes de estos problemas sanitarios. ¿Qué quiere decir? Me va a indicar cuáles son los factores que están predisponiendo a la presentación de las enfermedades virales o bacterianas en las truchas, en Cusco, en Puno, en Junín, en Lima, en Ancash, en Cajamarca. Cuestiones tal vez ligadas a la parte de manejo sanitario, a las cuestiones de la gestión, de bioseguridad, etcétera. Es todo esto me ha mostrado lo que está por detrás de la presencia de la enfermedad, es decir, los causantes de que se esté presentando las enfermedades en las truchas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos diferentes tipos de estudios epidemiológicos que se pueden ir desarrollando y van a estar ligados a la parte analítica o a la parte más que todo descriptiva. Y de acuerdo a la evidencia al que nos va a mostrar, es decir, la influencia también de los investigadores o del investigador, cuando más está, más mete la mano a la masa, por ejemplo, en el estudio, en la investigación, los resultados que vayamos a tener de parte de estas investigaciones
va a tener un peso mayor, ¿no? Por ejemplo, estudios de tipo más de observación, observacionales, ecológicos, casos de series casos, o reportes de casos me refiero a problemas de un evento, de una presentación de una enfermedad, más que todo me va a llevar a la parte descriptiva y no va a tener mucho peso, mientras que yo sí entro separando las poblaciones en poblaciones que yo voy a probar una dieta o una vacuna frente a otras que no, otro tipo de dieta o vacuna, o simplemente las tengo en la misma situación, en las mismas condiciones. Casos controles, por ejemplo, o transversales, o cohortes prospectivos o retrospectivos o randomizados, ya tiene más, más peso los resultados que vayamos a obtener en, 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 en las investigaciones futuras también. Por lo tanto, la epidemiología está ligada inherentemente, de forma inherente a la parte del método científico. El método científico, como sabemos, es la forma básica, la fórmula en la cual nosotros desarrollamos la investigación básica en diferentes áreas, no solamente en la parte de salud. En el método epidemiológico per se se utiliza como observamos un problema, la observación de la realidad, nosotros los investigadores planteamos o los profesionales planteamos hipótesis de qué podría estar ocurriendo, vamos a verificar en campo o en base a los registros o datos si es verdad lo que estamos creyendo que es lo que está ocurriendo, porque la hipótesis es simplemente una idea de lo que podría estar ocurriendo, y de acuerdo a los resultados y la interpretación que le vayamos a dar, vamos a tener una corroboración de lo que hemos inicialmente pensado o no. De cualquier forma, esto va a llevar a conclusiones y a la formulación de nuevas hipótesis y por consiguiente a nuevos estudios. Es una cadena que nunca debería parar, ¿no? Y es así como ocurre la producción científica en general, ¿no? Entonces tenemos los estudios epidemiológicos que envuelven tres cuestiones importantes. En este caso, en las poblaciones acuáticas, me voy a referir específicamente. En la casa del truchas tenemos el muestreo. Donde nosotros tenemos que establecer cuál es la unidad de muestreo, qué cosa es lo que queremos muestrear. En este caso va a ser una trucha arcoíris, a nivel nacional o a nivel un centro particular de producción acuícola o a nivel de departamento, provincia, etcétera. A partir de eso, nosotros tenemos que calcular el tamaño de muestra. Y esto va a estar de la mano de qué cosa, de qué tipo, qué enfermedad, de qué queremos detectar la enfermedad, la presencia de la enfermedad, o queremos estimar la presencia, y es decir, la prevalencia, que es un término que voy a explicar un poco más adelante. Esto va a cuestiones estadísticas también van a estar por detrás del cálculo, ¿no? Y después está la cuestión del método también, de qué forma, y esto está de la mano del tamaño de muestra, de qué forma voy a tomar las muestras, las truchas. Voy a hacer una forma aleatoria, es decir, al azar, o más que todo voy a dirigirlo hacia algún tipo, alguna característica que yo espero encontrar de forma visual o en base a mi experiencia en el momento del muestreo. Y estas cuestiones también van de la mano también con la de la parte diagnóstica en el laboratorio. Son importantes la confiabilidad, la fiabilidad que vayamos a tener, el tipo de diagnóstico que vayamos a realizar, porque hay dos cuestiones, la sensibilidad y la especificidad. Son términos que, bueno, tal vez más adelante en posteriores charlas o cursos se pueda ahondar un poco más. Pero en base a eso nos va a servir para, una vez recepcionar las muestras, realizar la interpretación de los resultados, que es finalmente el último paso, que es el cálculo de los resultados, cálculo, análisis y interpretación de los resultados. Y es ahí donde básicamente todos los estudios de tipo epidemiológico desembocan, ¿no? Es en la parte final de la evaluación y la interpretación de qué cosa nos está queriendo decir estos datos que hemos encontrado, estamos obteniendo en campo, en base a los resultados, registros, etcétera. Una vez entendiendo esto, ya vamos a la parte de lo que son las enfermedades. Y traje esta imagen solamente para entender, eh, esto más que todo a nivel de océano, ¿no? Tenemos tipos de la acuicultura a nivel continental, que es la que tenemos a nivel del Perú en el caso de truchas.
Existen también otros tipos de cultivos a nivel ya de océanos, marinocultura, es decir, pesca. Eh, en esta imagen, que ya tiene algún tiempo, no es tan reciente, podemos ver los diferentes colores, las tonalidades de colores depende del impacto que han tenido de la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la zona de Escandinavia y en la parte sudeste asiática, están en rojo, eso quiere decir que hay una alta actividad humana en estas regiones, que coincidentemente son una de las principales a nivel de producción pesquera y también de producción acuícola, y donde históricamente se han presentado también, surgen nuevas enfermedades o ya se han presentado o siguen ocurriendo brotes de enfermedades, presencia de enfermedades, me refiero, en diferentes poblaciones acuáticas, ¿no? De animales acuáticos. Ya teniendo este panorama del impacto que tiene la actividad humana a nivel de la presentación de enfermedades en las poblaciones acuáticas, vamos ahora a cerrar un poco el embudo e ir a la parte del desarrollo de las enfermedades en las truchas arcoíris en nuestro país. Primero tenemos que especificar o entender cuáles son las regiones en las cuales las truchas se producen. Se producen en muchos más departamentos de lo que están mencionados acá. Se produce también en Lima, hay también en Piura, obviamente en menor medida, pero básicamente en su mayor proporción está en la Sierra Central, Pasco, Junín, Huancavelica, y en la parte andina sur, ¿no? En Cusco y Puno, habiendo también en menor medida en Ayacucho y en algunas regiones también de otros departamentos del sur. Entendiendo eso, vamos a ver que la presentación de la enfermedad no es una cuestión que surge al azar. Eh, Surge a través de la quiebra, el rompimiento o el desequilibrio de la triada ecológica, en este caso en la epidemiología se le denomina triada epidemiológica, es decir, la presentación entre el ambiente en el cual se encuentra la trucha, que vamos a denominarlo huésped, y el agente etiológico, es decir, el agente patógeno causante de la enfermedad. Un quiebre, un desequilibrio en alguna de estas puntas va a predisponer a la presentación de la enfermedad en la trucha arcoíris. Por lo tanto, tenemos diferentes factores que pueden estar por detrás de la presentación de enfermedades. Tenemos los factores medioambientales, los factores propios del animal, del huésped, como los factores de la gente. Y esto ocurre también en poblaciones terrestres de animales, la quiebre en esto, también en poblaciones humanas, es más o menos lo mismo. Lo que diferencia a las poblaciones acuáticas es el medio ambiente, el agua, el río, el recurso hídrico en el cual se encuentra presente. Si el ambiente es un conductor a veces muy eh, rápido de las enfermedades, muy diseminador muy rápido de problemas sanitarios, ¿no? Por ejemplo, en problemas medioambientales, factores medioambientales que pueden estar predisponiendo a la quiebra, al desequilibrio de esta triada, problemas físicos, químicos, los desinfectantes, o cuestiones físicas de las unidades de producción que se utilizan para la cría, el cultivo de la, de la trucha no son los adecuados, están contaminados, los problemas sociales también económicos de la región, del productor, afectan también en la presentación o pueden predisponer también a un desequilibrio ambiental, problemas culturales también de las personas que no están acostumbrados a la parte técnica o tener contacto, no entienden las cuestiones, la importancia que tiene la parte de bioseguridad, acciones preventivas o de control, etcétera. Después tienen las cuestiones de factores del huésped, es decir, de la trucha, el estadio del cual se encuentra la trucha, es decir, en estadios tempranos, es decir, en la semilla o la ova, está más expuesto por tener un estado inmunitario menos desarrollado que en estadios más adultos, de adulto, reproductor, o en estadio intermedio como es el de juvenil. Es decir, eso también va a predisponer a la presentación de enfermedades o los factores propios del agente etiológico, agente físico, químicos o biológicos, de acuerdo a qué tipo de
de agente es el que está el patógeno, si es un virus, bacteria, protozoario, es decir, un parásito, hongos, rickettsias, priones, etcétera, o ya más propios del organismo, del microorganismo, de la estructura, el nivel de virulencia que puede predisponer a la presentación de enfermedades en la trucha, ¿no? La especificidad, la resistencia en el medio ambiente, etcétera, a las acciones preventivas o frente a vacunación o algún otro tipo de fármacos, etcétera. Esto todo es un importante pilares para la presentación de la enfermedad. Un quiebre en alguno de estos tres puntos va a dar como resultado la presentación de la enfermedad. Y esto es más bien una repetición de lo anterior. Tenemos el ambiente, la trucha y la gente, donde están envueltos diferentes factores que pueden estar por atrás y pueden predisponer a un quiebre en el equilibrio ecológico, en el equilibrio epidemiológico, que va a predisponer a la presentación y va a afectar el estado perdón, la presentación de la enfermedad y va a afectar el estado sanitario de las poblaciones de trucha, ¿no? Ahí vamos a lo siguiente, tenemos la cadena, el mecanismo de la transmisión de la enfermedad, de la infección. Cómo ingresa, tenemos las puertas de ingreso y salida, ¿no? Como todo. El patógeno tiene una vía por la cual ingresa a la trucha, en la cual va a producir su replicación, su multiplicación de forma interna del animal y también va a tener una forma va a ser eliminado al ambiente, exponiendo a otros animales en los cuales se comparte el- el lugar, el espacio, y va a ocurrir el mismo proceso. Es decir, hay dos tipos de vías de transmisión. Vías de forma horizontal, es decir, contacto pez enfermo con pez sano, o de un pez enfermo, una trucha enferma, es un factor de riesgo para una población de truchas sana. Y existe lo otro también, que es la forma de transmisión vertical, es decir, de madre a hijos, es decir, a través del, siendo el animal es un portador de la enfermedad. No la transmite de forma directa, es decir, a otros animales por contacto, sino a través de las ovas, es decir, a través embrional transmite a la ova el virus, la bacteria, los parásitos cuando se vaya desarrollando el animal, ya es portador de la enfermedad y puede a su vez tal vez transmitirlo a otro. Esos son los estadios más difíciles para controlar la enfermedad, ¿no? De que el animal sea portador de la enfermedad. Ahí, repitiendo más con un poco más de ilustración, tenemos el mecanismo del cómo ocurre la transmisión de la enfermedad. Tenemos el agente causal, sea que fuera parásito, virus, hongo, bacteria, va a entrar, va a ingresar al reservorio, es decir, la trucha va a producir su multiplicación, su replicación o parte de su sobrevivencia natural y va a ser eliminado por la vía de transmisión específica del organismo, del agente patógeno, es decir, puede ser horizontal o vía vertical, va a infectar un nuevo organismo, una nueva trucha, y va a ocurrir nuevamente el mismo proceso de desarrollo de la enfermedad. Tenemos, por tanto, todo eso lo que he venido comentando es ese que en epidemiología se lo conoce como la historia natural de la enfermedad. Este es el término técnico que se le utiliza y esto tanto se aplica para poblaciones humanas como poblaciones animales. En este caso, en truchas, esto es una ilustración padrón de cómo se desarrolla la enfermedad. Habiendo ocurrido el factor que sea que ha predispuesto al desequilibrio de este triángulo, el ambiente, agente, huésped, va a ocurrir el ingreso del patógeno a la trucha, donde internamente la trucha va a sufrir la multiplicación, replicación y adaptación del agente, virus, bacteria, lo que fuera, va a producirse cambios, van a afectarse sus órganos, etcétera.
posteriormente va a mostrar signos. Obviamente ahí teniendo un punto solamente como curiosidad, en salud humana se le denomina más que todo síntomas, ¿no? Porque es una cuestión que se le puede hablar al médico. En medicina veterinaria no, son signos. El médico o veterinario, en base a su experiencia o al técnico, tienen que ver si existe algún comportamiento inusual o algún signo dentro del animal que no sea el normal y que pueda llevar a la sospecha de que tienen problemas sanitarios. Todo este tiempo en el cual no se han presentado signos en el animal es un periodo de infección subclínica, es decir, no hay parte clínica, quiere decir que hay signos, ¿no? Y esa es la parte complicada porque si no, no sabemos que nuestras poblaciones de trucha están enfermas, no podemos hacer nada hasta que ya empezamos a verla tomar conocimiento cuando ya se empiezan a morir en gran cantidad o empiezan a no crecer como deberían estar creciendo, no comen, etcétera. Y ahí nos tenemos que apoyar bastante en la parte de diagnóstico, por eso es la importancia de la parte de diagnóstico, para poder tener un diagnóstico temprano de la presentación de una ocurrencia de un evento sanitario. Finalmente, la enfermedad va a tener dos desenlaces en el animal, en este caso en la trucha. O el animal muere, finalmente los signos se agravan y va a terminar muriendo, o va a recuperarse parcialmente, bueno, se va a desarrollar completamente, no va a alcanzar el tamaño que debería haber alcanzado, es un proceso de convalecencia, se le denomina más que todo, y va a ser portador de la enfermedad. Es decir, la bacteria, virus, parásito, lo que fuera, el hongo, lo va a tener de forma interna la trucha, pero ya no lo va a manifestar. Y ahí es el problema, el otro problema, puede transmitirlo de forma vertical para su progenie, a su descendencia, o lo puede ir transmitiendo de forma silenciosa a otros truchas en el centro de producción acuícola, ¿no? Estoy dando como un panorama más o menos de lo que es la epidemiología en la parte del, de las cuestiones de las poblaciones acuáticas, ¿no? Entendiendo también acá términos que a veces se confunden mucho, ¿no? Las cuestiones de enfermedad, infección son lo mismo y no son lo mismo, porque la infección es apenas la entrada del patógeno, del agente causante de la enfermedad al, a trucha, en este caso, y su posterior multiplicación, replicación. A qué me refiero con multiplicación, replicación? Es la forma como el patógeno en su forma de sobrevivencia, trata de adaptarse, multiplicarse de la forma particular específica de cada agente dentro del animal y para posteriormente ser eliminado a través del modo de transmisión que sea, horizontal o vertical. Esa es la infección, solamente esa parte. La enfermedad involucra todo. Por eso es toda la historia del natural de la enfermedad. Involucra desde el quiebre, de la ruptura, de la interacción entre la trucha, su ambiente y el agente el patógeno que va a provocar las alteraciones, manifestaciones vitales, signos o la parte subclínica hasta la parte de la muerte del animal o la parte de recuperación y estado de portador. Esa es la enfermedad, todo ese proceso. Y eso también se puede llevar a la parte de poblaciones humanas o en la cuestión de poblaciones de animales terrestres. Es todo el proceso de la enfermedad, no apenas la infección. La infección es apenas un paso. Hay diferentes tipos de medidas que se utilizan para medir la enfermedad, medir el impacto de la enfermedad en las poblaciones acuáticas, en este caso en truchas. Los que menciono acá son algunos de los principales. Se utilizan, por ejemplo, incidencias. ¿Qué cosa es la incidencia? Es una medida, una tasa que va a calcular el número de nuevos casos me refiero a animales enfermos, por ejemplo, que van apareciendo en un tiempo determinado. Es decir, yo parto desde hoy y voy viendo cuántos animales se han muerto, están enfermos por día, por semana, por mes o al año, ¿no? Y esto también va siempre de la mano con la parte diagnóstica.
Y después tenemos la cuestión de la prevalencia, que es una de las medidas que más se utiliza, que es como una toma fotográfica del momento, es decir, una estimación de la proporción de animales enfermos que existen en ese momento, en el momento que estoy tomando muestreo, que estoy evaluando en los reportes de laboratorio. En base al número de muestras, estimo, hago unas cuestiones, veo qué cosa quiero ver, si es detectar la enfermedad por primera vez o estimar la prevalencia, y ahí utilizo las cuestiones estadísticas y estimo la prevalencia, que es la proporción de la presencia de la enfermedad en ese momento. Y después existen los derivados, que son las tasas de mortalidad, cuántos animales están muriendo, mortalidad, cuántos animales están enfermando, o cuestiones de las tasas de letalidad, es decir, cuántos animales enfermos por esa enfermedad específica se han muerto. Y hay otras más, ¿no? Pero básicamente son las principales. Todo esto va de la mano de la parte de una evaluación previa que se realiza. Y este cuadro, este esquema lo tomé de un artículo en el cual ellos en el Reino Unido establecen un esquema de una investigación, una evaluación de riesgo de pues, las posibles rutas de ingreso de de potenciales presentaciones de enfermedad o de agentes que puedan presentar un riesgo para la presentación de enfermedades en poblaciones de peces ornamentales, ¿no? Acá se ve desde de los centros que realizan el cultivo, la semilla, la producción de la semilla, los que realizan el comercio, el transporte, los niveles de la parte ambiental, de producción, manejo, etcétera. Si se hace importación, la parte mecánica que existe, las cuestiones técnicas, etcétera. Y a nivel ya un poco macro también se hace este tipo de evaluaciones de riesgo cuando se hacen, por ejemplo, importaciones de países en los cuales no se ha importado anteriormente ovas o semillas de truchas. El organismo responsable en el Perú, que es ANIPES, evalúa estas cuestiones de riesgo en base también a la literatura científica, asigna niveles de riesgo y todo eso va a tener como resultado si el riesgo es alto o bajo o es insignificante. Y eso va a influenciar en si es correcto o no importar. Y eso también es un nivel también que se establece o análisis que se pueden establecer a niveles también de los propios centros de producción. Y hay cuestiones que se van derivando, términos, acciones, y esto lo van a ver seguramente más a detalle en posteriores charlas, es la vigilancia. La vigilancia, por ejemplo, es el conjunto de actividades que nos va a permitir reunir la mayor cantidad de información para conocer en todo momento la conducta, el impacto de lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones de truchas, en nuestro centro de producción, ya sea en un grupo de centros, estamos en una asociación de productores, o es un centro específico a nivel departamento, de diferentes departamentos, o a nivel mundial, etcétera. Ya tenemos entonces aquí la influencia de la Organización de Sanidad Mundial, de Sanidad Animal Mundial, que es anteriormente conocida como la OIE, hoy la OMSA, que tiene esa definición de la vigilancia, que es una serie de investigaciones que se llevan a cabo de forma sistemática en poblaciones acuáticas para determinar efectos profilácticos, porque no necesariamente quiere decir que ya tenga que ya conozca que existe la enfermedad en mi centro, en mi centro de producción, sino conocer si tal vez estimar la presencia o ver si existe, que puedan que puedan consistir en someter a pruebas de una población, porque la parte de diagnóstico está de la mano y es indispensable para la epidemiología, para conocer el comportamiento de las enfermedades, en este caso en trucha, ¿no? Después
tenemos diferentes tipos de estrategias ya para las cuestiones de prevención de enfermedades, de control de enfermedades o ante eventos que se les denomina atención de brotes, ¿no? Como acá llegan y hay un gran número de animales que se han muerto. Esto conlleva pues una pérdida económica fuerte para los productores y la industria en general. Si esto es un problema que se va así diseminándose rápidamente, entendiendo que en poblaciones que tienen un estrecho contacto, así sean de diferentes empresas, por ejemplo, a nivel del lago Titicaca, el hecho que el recurso ya está infectado, ya existe presencia de alguna enfermedad, virus, bacteria, parásito, hongo, quiere decir que todos los centros que estén presentes en este recurso, de así tengan algún tipo de distancia entre ellos, tienen un riesgo de esta presentación. Por eso viene la importancia del uso de registros. El uso de registros me refiero desde el uso de cuadernos en los cuales se lleve el registro de ingreso de personas, las personas de los horarios que se realizan las desinfecciones, de la alimentación de los animales, de las compras, de dónde estoy comprando, las ovas, es que yo soy un centro de engorde de los animales, yo solamente me dedico a engordar los animales que ya están ya están, ya pasaron de la etapa de ovas, o la parte también de limpieza y desinfección. Todo eso va a darnos información, datos, en los cuales nos va a permitir poder procesarla a través de diferentes métodos estadísticos y más importante nos va a llevar a la parte ya técnica de interpretar esa información. Los médicos veterinarios o los ingenieros o las cuestiones, los agentes técnicos que estén en campo, también en la parte de las universidades o en las instituciones públicas para servirles esa información para poder establecer planes de prevención, si son problemas más a nivel nacional o de control o erradicación de enfermedades. Inclusive también tienen las cuestiones, los programas de vacunación, como imagino lo irán a ver mucho más a detalle con Carlos, que es importante para la prevención de enfermedades o para controlar, de reducir el impacto de las enfermedades, entendiendo que ya hay muchos recursos en nuestro país que están que ya han presentado diversos tipos de enfermedades, de infecciones por parte de virus y bacterias. Es decir, la importancia que tienen las investigaciones, tanto partiendo de instituciones públicas como también privadas, en el caso, ambos casos como de universidades o centros de producción. Es importante también establecer este tipo de convenios público-privado, porque, y eso es importante, siempre lo recalco en las presentaciones que tengo en al respecto, en relación a esto, de que la información no puede ser restricta, no puede ser trabajada solamente a nivel de un ministerio o de una institución o de un grupo de productores. La información de presentación de enfermedades es una cuestión que se tiene que compartir, se tiene que haber en acceso y troca de intercambio de esa información porque es importante tanto para la parte pública a nivel de Estado, cuando se vayan a establecer convenios o se vaya a establecer acuerdos comerciales con otros países, como tanto para la parte de exportación como de importación, como también dentro de la parte de la industria nacional, la importancia que tiene y el impacto que tienen los diferentes tipos de enfermedades. Y por eso también traigo el término, la cuestión, el abordaje que es el One Health, ¿no? Una salud. Este abordaje fue adoptado por las principales instituciones sanitarias a nivel mundial, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO, la Organización Mundial de Alimentos, y la OMS, ¿no? La Organización Mundial de Salud. Es decir, que el abordaje de las enfermedades que no interesa que sean la parte que involucren poblaciones humanas y animales, tiene que tener un abordaje multidisciplinario, multisectorial, porque siempre va a ser mejor tener un aspecto más amplio que solamente centrar, no, esto solamente lo van a ver los médicos humanos, no, esto solamente lo van a ver los ingenieros pesqueros, no solamente solo lo van a ver los veterinarios, no, todos tienen un abordaje distinto, todos tienen una formación distinta, todos tienen una opinión y una experiencia que va a ayudar a cruzar información, establecer programas
planes o estrategias que van a ayudar al final a todo, ¿no? Inclusive no tanto en la parte de agricultura puede afectar a la salud humana, pero sí las cuestiones posteriores, ¿no? Las cuestiones que ya involucran al producto, en la parte de inocuidad, que ahí sí tienen un riesgo en las cuestiones de la salud pública, ¿no? Y es por eso que se establecen diferentes estrategias. Esta es una que la FAO establece de 12 puntos que tienen que seguirse para la realización de vigilancias activas. Y esto lo van a tocar, imagino, más en las posteriores charlas. Pero solo para entender que existen dos tipos principales de vigilancia. La vigilancia activa, que es realizada de forma activa, como que se establece un programa de muestreo, un número determinado de muestra que va a ser enviada a un laboratorio y eso es lo que voy a recibir como reportes y voy a hacer un análisis y una interpretación en base a esa información. Y esto a nivel nacional lo realiza el SANIPES, que obviamente no lo puede realizar en todos los centros, es un número de centros limitados en el caso de truchas, y esa es información que ellos tienen que reportar anualmente a la OMSA. Y esto también se puede realizar y se tiene que realizar a nivel de los de centros de producción acuícola particulares, privados, y esto lo realizan algunos. Obviamente eso debería ser una práctica común en cualquier centro de producción de cualquier escala, no sea de los de grandes escalas, AMIGES o las AMIPES también. Inclusive de alguna forma los ARELES también deberían establecer algún nivel de vigilancia. Y el otro tipo de vigilancia es la vigilancia pasiva, es decir, que no necesariamente vamos a programarnos, sino esa información nos puede venir, se han muerto tales números de animales, de peces en Huancayo, se han muerto en Ancash o medios periodísticos informan, ¿no? Un centro de producción informa al Sanipes o informa a su asociación que se le está muriendo, no sabe por qué. Eso va a alimentar a esa base de datos grande, ¿no? Y básicamente ese es el resumen de todo eso, establecer una estrategia de muestreo, definir qué enfermedad o enfermedades, cuál va a ser la definición del caso, qué cosas vamos a definir como un animal enfermo, la estrategia diagnóstica, cómo vamos a establecer la evaluación de la información, los análisis y después la validación, interpretación y lo posterior a esa estrategia, ¿no? Y es eso básicamente la gestión sanitaria. Es todo eso el resumen de lo que de los pilares de la gestión sanitaria a nivel de la práctica acuícola. Y está inherente la epidemiología ahí. Por eso, mantener ese balance de los patógenos, el ambiente y las poblaciones de truchas o de las diferentes poblaciones acuáticas que tenemos, que se cultivan en nuestro país, es, es muy importante para evitar la presentación de enfermedad o de reducir el impacto de las enfermedades en la industria, tanto en el caso acuícola como también puede ser a nivel pesquero. Son las diferentes estrategias que ya las he mencionado. Y bueno, la lista de enfermedades en truchas y lista de enfermedades infecciosas en truchas arcoíris hay muchas, ¿no? Estas son algunas, las cuales son de notificación obligatoria, es decir, necesariamente el SANIPES, como órgano responsable por la sanidad acuícola y pesquera del Perú, tiene que reportar al Organismo Mundial de Sanidad Acuícola si tenemos esa enfermedad, ¿no? Y si la tenemos, en qué nivel, cuál es la prevalencia de esas enfermedades. La mayoría felizmente no las tenemos, no están presentes en el Perú, pero enfermedades como la necrosis pancreática infecciosa, el BKD, la Rhinobacterium, la Yersinia requeri y la Faerobacterium ya están presentes o han sido reportados alguna vez en nuestro país. Y hay diferentes tipos de estas enfermedades. Si bien ciertos agentes son bacterias, virus, parásitos, uh, hongos, y esto va también, algunas no son de notificación obligatoria como el IPN, es decir, no lo tengo que notificar que tengo la enfermedad. Son más que todo, afecta más la parte de la industria, la parte productiva. O si no, son enfermedades recientes que se les denomina emergentes, que todavía no hay mucha información. Es decir, que hay muchas enfermedades que con el tiempo, estas enfermedades emergentes nuevas van a entrar en esa lista que tienen que ser reportadas. En el caso de nuestro, tuvimos la suerte de poder
suerte entre comillas, ¿no? Pero fue un problema sanitario grave que, bueno, que se ha ido de alguna forma mitigando, ya se establecieron estrategias contra la necrosis pancreática infecciosa, pero inicialmente, posterior al brote que ocurrió en el año de 2019, se tuvo que realizar diferentes estudios, ¿no? Para levantar información acto, la distribución de la enfermedad. Y aquí tenemos un ejemplo de un estudio de epidemiología descriptiva, donde se levantó información de diferentes centros epidemiológicos, de centros de producción acuícola a nivel nacional, donde se seleccionó de acuerdo a la producción, niveles de producción de truchas, para conocer la presencia de esta enfermedad. Obviamente entre estos años tuvimos el problema del COVID, la pandemia, hubo restricciones de movimiento de personas, no se pudo muestrear, hubo cuestiones también económicas, que algunos centros cerraron, etcétera, hubo diferentes problemas, pero aún así la cantidad la cobertura fue tan amplia que es me parece, uno de los pocos estudios realizados en nuestro país que nos ha permitido tener un panorama tan grande de una enfermedad en poblaciones acuáticas, ¿no? Y, esta y fue diagnosticada esta enfermedad en el Cusco, en Huancavelica y en Puno. Casualmente uno de los tres, algunos de los tres principales departamentos productores del recurso. Y esto es importante porque ya se fueron estableciendo también estrategias de control en estas regiones y de prevención en las otras regiones que también tienen relaciones comerciales obviamente con esta región, con estos departamentos, para evitar la diseminación de la enfermedad, el ingreso de la enfermedad. Se hicieron diferentes tipos de análisis, inclusive se segmentó la información. Acá eh, se segmentó por el tipo de producción que realizaba el centro de producción acuícola, valga la redundancia. Si era productor de semillas, es decir, hatcheries, es decir, él solamente se dedicaba a producir la parte inicial, importaba a veces las semillas, las ovas de fuera, de otro país, de una empresa internacional, y le hacía la producción, la semilla, le hacía el crecimiento inicial temprana y después hacía la venta hacia otros centros que se dedicaban más a alimentar, a hacer crecer a la trucha, es decir, el engorde. Pasaban de juvenil a adulto y después ellos se dedicaban a la venta también. O habían empresas que realizaban los dos procesos, tanto de la cría, de la producción, el hatchery, como también del engorde. Son los tres casos distintos, se encontró positivo, ¿no? Para esta enfermedad, ya viendo que no había un tipo de producción que predisponía más a la enfermedad. Ya lo encontramos en los tres tipos de enfermedad, de producciones que existen en nuestro país, ¿no? Y después también los segmentamos de acuerdo al departamento donde lo fuimos encontrando por estadios de vida, ¿no? Tal vez adulto o juvenil o alevín. Y en este caso también las proporciones de muestras no son las mismas, ¿no? O en estadios tempranos como alevinos o juveniles es un poco más fácil eh, muestrar una cantidad más grande de estos recursos porque no representan un impacto muy grande para los productores, pero adultos sí, porque ya hay un tiempo. Para llegar a adultos ha pasado bastantes meses y, y el productor ha invertido bastante. Ahí es un poco más difícil muestrear adultos. Por eso las proporciones del número son tan disparejos. Y también entender que la estructura de las muestras en poblaciones acuáticas es bastante diferente a lo que ocurre en poblaciones animales terrestres, por ejemplo. Normalmente en animales terrestres se muestra, no sé, vamos a ver, estimar la prevalencia de rabia. Un, un perro es una muestra. No, en el caso de poblaciones acuáticas, para eh, optimizar los recursos
hidrobiológicos disponibles, es decir, son tan pequeños a veces los tamaños, las alevines o juveniles, se agrupan las muestras, se les denominan pools, para aumentar la probabilidad de detección de enfermedad en caso exista, y eso también va a ver las cuestiones, la parte de estadística, etcétera. Y es bien complejo cómo ocurren las poblaciones acuáticas, ¿no? Y después vimos también las cuestiones de la presentación de signos clínicos, o vemos las alteraciones patológicas más frecuentes y las relacionamos con la presentación de enfermedad. Si estaban, cuáles eran las alteraciones que más se encontraban en las truchas que tenían o que eran positivos al IPN, como eran esplenomegalia, el hígado amarillo, el, poca grasa a nivel pancreático, etcétera, o melanosis en las cuestiones de los signos clínicos, etcétera. Ya como para terminar un poco la pequeña charla, el pequeño panorama que les he mostrado, para entender el comportamiento de las enfermedades en truchas en nuestro país, primero tenemos que centrarnos a dónde está distribuida la producción de truchas arcoíris en nuestro país. Principalmente, como ya lo mencioné, está en las zonas andinas, en la Sierra Central, en la región sur, en cuáles son los recursos, cuál es el número de productores que existen, qué distancia entre ellos hay, comparten el mismo recurso, están en lago o están en tierra, como se les denomina a veces a las hatcheries que toman el agua directamente de manantial o de primer uso, es decir, ellos son los primeros que utilizan el agua de un río porque de acuerdo a la corriente, y después hay otros centros que se distribuyen a lo largo de la corriente de algún río. Todo esto va a influir también en cómo se comporta la enfermedad, cómo se disemina, cómo es el impacto que puedan tener en su distribución, su diseminación. Y es más o menos como se tiene que ir evaluando también el comportamiento de las enfermedades en poblaciones acuáticas. Y, por ejemplo, en tilapias a nivel más que todo a San Martín, Piura, en Cajamarca, las cuestiones de langostinos en Tumbes, los niveles de producción de las diferentes empresas que existen, etcétera, o moluscos a lo largo de nuestro litoral, etcétera. Y tiene que evaluar primero cómo están distribuidas las poblaciones. Y bueno, esa es la epidemiología, el comportamiento de las enfermedades. Es bien complejo, es bien amplio. Eso se puede derivar en muchas otras charlas. Vemos bien las prevalencias de enfermedades, de las diferentes enfermedades presentes o en nuestro país o en otros países que pueden representar un riesgo para la industria. Se pueden ahí, van a la parte estadística, porque ya la estadística está relacionada ya con la epidemiología. Se necesita saber estadística para poder aplicar la epidemiología. Inclusive ya se utiliza el término de bioestadística porque se utilizan datos biológicos, ¿no? Y como vuelvo a repetir, las dinámicas de las poblaciones acuáticas es bien compleja, no es tan sencillo, o entre comillas, tan sencillo como podríamos establecer redes como modelos en el caso de poblaciones terrestres, de animales o de los propios seres humanos, ¿no? A veces el hacinamiento, el manejo, o cómo están en el estadio, en cuál están las cuestiones productivas, nuevamente, como vuelvo a repetir, la susceptibilidad, la presentación de enfermedades, las cuestiones de las variables son distintas, las exposiciones a poblaciones silvestres también, a poblaciones de plagas, que se le denomina entre comillas a aves, a roedores, inclusive también a canídeos, perros me refiero, gatos o estos animales domésticos que pueden tener algún tipo de contacto de impacto donde se encuentra desarrollándose la práctica de la acuicultura en nuestro país. La interacción de patógenos es bien variable y es difícil estimar, pero se puede, ¿no? Se puede realizar estudios, inclusive yo siempre trato de incentivar a las personas que traten de investigar, entrar en este campo que es bien amplio, pero entrar a la parte de investigación de enfermedades
porque como dicen, si uno busca va a encontrar, ¿no? Y es hasta cierto punto normal porque no conocemos el comportamiento de muchas enfermedades o la presencia, si existen presencia de algunas enfermedades, algunas exóticas, es decir, que no, aún no han sido reportadas en nuestro país, ¿no? Y, y para terminar, quería una vez más agradecer a Carlos por su cordial invitación en nombre de Acuivet, de la Acuícola, y obviamente mi nombre, y de Persebra. Y para lo que ustedes deseen y para lo que también tú desees, estoy acá disponible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su amable atención. Gracias, Francisco. No se vayan. Todavía hay, todavía hay una ronda por ahí. Bien, Francisco. Nada, muchas gracias por participar. Hemos tenido pico de 90 personas por ratos y es una información bastante compleja, la verdad. Conociendo tu perfil, poder compartir temas de epidemiología en enfermedades se hace un poco difícil, entendería. Eh, Hay algunas cositas, justo quería compartir con todos, ya viendo la aplicabilidad de eso, de lo que hemos visto, del paper que hemos mostrado y que hemos podido trabajar. Antes de abrir la ronda de preguntas para poder ayudar a los acuícolas a ver un poquito más. De hecho, hoy día, Francisco, te cuento y a todos, me llegó la información que solicité para ver cómo iban los brotes de IPN en el Perú, ¿no? Y eso lo quiero discutir contigo para que todos vayan, ya que todos están ahí atentos, lo podamos ver. Chicos, de hecho, las primeras publicaciones o reportes de IPNs confirmados, participamos Francisco y yo, Francisco como autor del paper, y de hecho, la imagen que ven acá a la izquierda que voy señalando es el lago Titicaca, ¿no? Que en ese momento con Francisco y el equipo de sanidad, que ya no trabajamos ahí, por lo menos yo no, este, bueno, tampoco Francisco, si quieres puedes abrir tu audio, ¿no? Sí, ¿no? Se establecieron 7 zonas de vigilancia en el lago, ¿no? Que en su momento formaron y hasta ahora forma el plan, parte del plan de vigilancia oficial del lago Titicaca. Y en ese entonces, Francisco, encontramos unos positivos con ese proyecto y actualmente es parte de la vigilancia oficial. Lo que quería ver o lo que quería enseñarles es que las bahías de Puno en su momento que estaban negativas, ahora pues reportados los años 20, 21, 22 y 23, y 23 todavía no tiene vigilancia en segunda parte del año, todavía no tiene resultados, se han detectado 175 positivos a IPN, ¿no? Una cantidad bastante alta. Yo tengo algunas teorías, es más, yo he estado en el lago Titicaca la semana pasada y he abierto animales con frecuencias bastante altas de hígados amarillos, con signos característicos de IPN, que no responden a tratamiento con antibacterianos, porque obviamente es un virus. Ahorita el lago está haciendo bastante brote y hemos mandado una alerta. Francisco, tú que estás en esto y lo vas a explicar más interesante. ¿Por qué se mueve el IPN así de fácil? Y lo que quiero es que puedas transmitir a los colegas que hay aquí, hay colegas, compañeros, privados, algunos del público, y hay clientes que hay aquí, y hay acuicultores, que, que el virus no se va a controlar solo, ¿cierto? ¿Cómo se mueve el virus? ¿Qué podemos hacer? Porque esto es información de ahorita, real, y de la autoridad sanitaria que he solicitado. Ya, Bueno, la tuyo. verdad no existe una... No, ya yo sé que a ti tampoco no te llama la atención esto, solamente es un reflejo de lo que iba a ocurrir. Una vez Claro, que una vez que ya lo fue identificado, lo detectamos en las bahías, en las cuales en su momento, unas dificultades que tuvimos logísticas, detectamos el virus, ya estaba, ya podíamos determinar que todo el recurso hídrico estaba infectado. Era cuestión de tiempo de que este virus se presentara en otros centros, porque los centros, y tú lo conoces mejor que yo, yo lo veo desde aparte más del satélite, pero es cuestión de verlos. La distancia entre ellos es mínima, a veces están casi cerca, son casi tocándose las jaulas, y son diferentes empresas, son diferentes personas. Y hay bahías donde se concentra aún más.
y tienes inclusive a Arapa que está ahí también y concentra un número grande de productores. Y ahí tienes lo otro, tienes manantiales y tienes corrientes de ríos que conectan a diferentes partes del departamento. Y tienes lo otro, que tienes a la vía de transmisión por dos pies también, que son los propios productores que van a llevar a traer los virus, diseminar los virus a otras regiones. Ya sé que también está en Apurímac, ya está en Huancavelica, es cuestión de tiempo que aparezca también en Junín. En Cusco está en el lago, en la En Langa, laguna, en sí, Langa, en yo el escuché. Langa, en el lago Aranga. Rota Este, ahí tiene también. y nada, y eso que a veces es difícil para las personas entender. Es un virus, una bacteria, y las bacterias son cuestiones más de producción que se pueden controlar a veces, y ahí ya partes a otros problemas, ¿no? No vas a inclusive a utilizar antibióticos antibacterianos de forma indiscriminada para tratar de protegerte contra este problema que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, vas a crear resistencia, y esto va a generar otro problema que es la resistencia de los antimicrobianos, que es un problema severo y es un problema que sí nos afecta a nosotros, a las poblaciones humanas. Y esto es un problema que ya lo vivieron en Chile, nos lo dijeron mil veces, que abusar de los antibióticos antimicrobianos no va a salvar, no sirve de nada contra el IPM. Y la única vía más que le sirvió a ellos, ¿por qué citar a Chile? Porque Chile es nuestro principal ejemplo. Nosotros nos basamos bastante, a pesar que ellos más se dedican a la parte de salmones, las estrategias de ellos de control y prevención de enfermedades, nos basamos mucho en el ejemplo de ellos y en los errores que ellos han cometido. Y en las cuestiones del abuso de los antimicrobianos, ellos ya lo hicieron y hay muchos de esos los recursos están infectados hasta hoy, y eso pasa con, hoy con el lago Titicaca. Establecer medidas ya no de prevención, sino de control, porque la enfermedad está, Ujú. y de prevención también en cuestiones de estrategias de vacunación, y esto especial para los hatcheries, ¿no? Porque una vez que ya estás ahí y no lo has vacunado, los adultos o juveniles ya se van a infectar, es cuestión de tiempo y tú lo conoces mejor que yo, la parte inmunológica, etcétera. Por eso es tan importante, a veces no lo entienden. Y eso yo me acuerdo bastante porque trabajé también mucho con las cuestiones en poblaciones terrestres. Por ejemplo, la rabia. La rabia no- se puede prevenir con simplemente vacuna. Pero no, los productores no quieren vacunar porque es un gasto, no sé, $1 o medio $1 cada vacuna, es una inversión que ellos no quieren a veces asumir, pero cuando se les empiezan a morir los animales, ahí corren atrás, ¿no? No, no, pero ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Nada, mata a tus animales porque o han estado en contacto con él y compra nuevos y vacúnalos, ¿no? Y es un gasto, y esos son terrestres que tienen obviamente un nivel económico mucho mayor y es una experiencia mucho más grande, ¿no? Sí, Y eso también tienen que entender los productores a nivel de acuicultores, ¿no? Entender que no es un gasto lo que están asumiendo con las vacunaciones. Es un escudo que se les va a proteger. Se les van a morir un cierto número, es posible, pero no se le van a morir el 100%. Se les va a morir un porcentaje mucho menor, el impacto va a ser mucho menor en su economía, en su bolsillo, y la enfermedad también va a proteger, evitar que se disemine también a otras regiones también. Y eso también otras regiones tienen que adoptar de forma ya de emergencia estrategias de prevención contra esta enfermedad. has reflejado todo lo que yo suelo decir a mis clientes y mira que yo no he pauteado nada, te lo preguntaba porque es un enfoque de veterinario, creo yo, de salud, de protección de salud de los animales, ¿no? Y aparte, bastante interesante desde mi punto de vista que hayas traído a colación un ejemplo en terrestres. Porque como veterinarios no solo trabajamos en el agua, hemos tenido la oportunidad de trabajar en tierra, ¿no? Con vaca, pollo, cerdo, gato, conejo, cuy. Y yo le digo a mis productores cada vez que, o a mis clientes, o cada vez que tengo la posibilidad de hacer una capacitación, les digo, su vaca está vacunada, el cerdo está vacunado, el pollo está vacunado, el perro está vacunado, el cuy está entrando a vacunación
el pollo tiene muchas vacunas y las truchas, ¿por qué no? Y ahí está, ¿no? Y este es el claro ejemplo y es razón por la que la pedí, porque los brotes de IPN están incontrolables, ¿no? Y abren la puerta inmunológicamente a cualquier otro patógeno. Y en el lago está Weisela, Airomona, Flavo, Yersinia, y por ahí alguno más que todavía no se ha confirmado, o lo diremos en alguna charla que por ahí hay alguno más saltando, ¿eh? Ujú. Eh, Interesantísimo. Y bueno, la última pregunta. ¿El virus, en este caso, en este modelo de trabajo que tenemos acá, se va a autolimitar solo o tenemos que aplicar medidas? Tenemos que aplicar medidas. Y nuevamente trago a colación la cuestión de la rabia. La rabia no es una enfermedad que se va a erradicar en el país. Eso es una mentira que se nos ha metido en la cabeza. La enfermedad se controla solamente con vacunación. En cuestiones de personas sí se puede controlar, vacunación. En perros también, vacunación. O cuando están enfermos, eliminación, sacrificio. ¿Y por qué es una enfermedad que no se puede eliminar? Porque la población el virus ya pasó, no solo, para llegar a las poblaciones domésticas, ha tenido que pasar un tiempo de adaptabilidad en las poblaciones silvestres, en los zorros, y diferentes otros murciélagos, etcétera. Y es imposible que vamos a matar todos, como a veces ese es un error que comete a veces NASA de sacrificar eh, murciélagos porque produce un desequilibrio ecológico que es normal, ese nicho va a ser ocupado por otro animal y el virus va a persistir. Y es lo mismo que va a ocurrir acá en el lago Titicaca. El contacto de las poblaciones silvestres que existen ahí no solamente son las que se producen, las que se cultivan, en este caso las truchas, existen otras, muchas amplias, inclusive los anfibios están ahí también expuestos a a este virus. No sé si podrían ser también susceptibles o también funcionar como un tipo de vector de las enfermedades. Pero ya hay que plantearnos de que este virus es endémico, ya este virus ya entró para quedarse, ¿no? Este virus ya se estableció en las poblaciones silvestres con total seguridad y que existen en el lago y en otros lagos también, en Cusco, en Huancavelica, con el tiempo se va a ocurrir y Apurímac, que es un nido de virus, es normal y es parte de de la naturaleza. Y para eso ya es necesario tomar medidas, ¿no? El virus no se va a autolimitar, no va a crear una cepa que no va a causar enfermedades, sí va a causar enfermedades. En menor o mayor medida va a haber mortalidades, va a haber menor crecimiento, va a haber portadores, que va a ser lo peor, porque no vas a ver la enfermedad, sino vas a ser silencioso y vas a diseminar aún más la enfermedad. Claro, el claro ejemplo es el COVID. Nunca se autolimitó. Tuvimos que vacunarnos porque la gente empezaba a morir y había olas tras olas tras olas, ¿no? Bien, y haciendo un spoiler, ya lo conversaba con Francisco, así que haremos un cursito en IPN que realmente afecta al lago. Y para el que no lo crea, pues ahí están los datos oficiales, ¿no? Están todo el lago con prevalencias y frecuencias altísimas. Y esto es solo de las muestras que se toman. Imagínate las que no se toman. Yo he estado en centros y diría que de todos los que he ido estas semanas a Puno, positivos todos, diría yo, en diferentes estados de... Como yo veo más clínica, como Francisco bien lo dice, yo veo más clínica, Francisco es epidemiólogo, al final nos complementamos, pero yo diría que en campo he visto y lo he mandado al laboratorio, así que por ahí me van a salir los positivos y los comentaremos en algún otro chat. Francisco, ya para no abusar de tu tiempo, pregunta si alguien las tiene, siendo ya 8 y 13 minutos, un par de preguntas si es que alguien las tiene. Bien, ahí hay una, te la leo. Grecia dice, ¿cómo identificar las enfermedades, diferenciar las enfermedades del IPN? En instalaciones en tierra donde se detectó IPN y luego de eliminarse el lote, que se desinfecta o se desinfecte, ¿qué se recomienda? Bueno, esto no es una pregunta tan de epidemiología, ¿no? Es más De clínica. de clínica, ¿no? Vamos a responderla encima nomás, ¿no? ¿O qué recomiendas tú de un punto de vista epidemiológico para una granja que ha sido positiva IPN? Esa sería una pregunta más de epidemia. Claro, sería establecer una estrategia de muestreo. Si ya has tenido la enfermedad, si están muertos los peces, establecer que cada cierto tiempo vas a muestrear
un cierto número con algunas características, tal vez vas a dirigir tu muestreo, en caso de estas cuestiones también para, no quieres muestrar 100 peces, sino 10, 20, pero dirigir más, ¿no? A los que algún tipo de característica que me pueda dar sospecha que está mal, enfermo el animal, establecer un programa de vacuna, de muestreo. Y esto es de vigilancia, quiere decir, es vigilancia, vigilar. Y si ya has tenido IPNs, mejorar tus cuestiones de instalaciones, bioseguridad, manejo, controles, registros. Todo esto va de la mano, no solamente ya eliminar tu lote y ya estás bien, ¿no? Hacer esto, el in out, ¿no? Que hablan ustedes, ¿no? Eliminar, dejarlo un tiempo al aire libre y volver a llenarlo. No, no es tan simple así, no tienes que volver a hacer un muestreo cada cierto tiempo, ver y esto va a determinar también del nivel, el grado de producción que tengas, cuántas pozas, ¿no? Cuántas unidades, si es en lagos, si es en ríos, si es en tierra, cómo lo vas a hacer. También tener cuidado de ver de dónde estás comprando las ovas, porque esto también es importante para hacer cuestiones de desinfección de las ovas, etcétera, ¿no? No Francisco, sé, desde un punto de vista de epidemiología, ¿es viable poder entender o poder identificar la vía de ingreso del patógeno o se hace muy difícil? yo creo que sí, por la parte, pero eso ya más que todo en laboratorio, ¿no? De ver si la vía de transmisión te refieres, al modo de No, no, transmisión del... sí, la vía de ingreso, ¿no? O sea, es decir, yo tuve IPN porque vino un productor con la J Ah, azul, ya. o bobas, Yo etc. creo que debería ser como hacíamos o hacías tú más que todo en la evaluación de riesgo. O sea, plantearte, sentarte en la mesa con toda la gente que trabaja contigo, especialmente los que están todo el día con los peces, y hacer trazar un esquema, ¿no? Ya estamos acá, ¿cuántas pozas tenemos? Tales, tales, tales. Nosotros compramos, ¿de quiénes compramos? Ya. Este le vende aquí a otro, a tal y tal fulano. Ellos han presentado problemas también. Hacer como una trazabilidad, rastreabilidad del problema, ¿no? O si no, yo estoy presentando ese problema, pero ellos no. Eso quiere decir que más que todo es un problema mío de producción o no estoy controlando el tránsito de personas entre las unidades, o no tengo un control en el ingreso al centro de producción, o algún problema, o yo estoy trayendo con camiones, alguna forma estoy infectando a los peces, no estoy haciendo un control de plagas. Es hacer para atrás, mirar para atrás qué es lo que ha pasado, evaluar ahí posibles rutas de infección, evaluar todos estos, y en el momento vas a darle, ¿eh? Porque al final, como tú sabes, existe el caso índice y el caso primario. Esos son más términos de epidemiología, ¿no? El caso índice es el caso que te indica, hay un problema de IPN que se está presentando en el lago, en el punto de muestreo 1, en el puerto 1, cerca del lago Arapa. Ahí surgió el IPN, no necesariamente, puede haber surgido en el punto 6. Hay que ir atrás, atrás, atrás. Tal vez el punto 6 había unos productores que comercializaron en el punto 1 y fue recién en el punto 1 que surgió la enfermedad, ¿no? Es ir traceando las diferentes posibles rutas de ingreso al centro. Genial. Hay un par de preguntas. Una es como qué medidas de control se aplican, pues, ¿no? Cuando se exportan ovas, como lo has mencionado, ¿no? La vigilancia, la desinfección de ovas. Y otras en específico que las hablaremos en su momento, ¿no? Bueno, Concurso. en otro live. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor, por tu tiempo. Espero Gracias. puedan compartir con nosotros. Este video lo voy a subir al canal de YouTube, que lo voy a inaugurar con Francisco, doctor. Bienvenido. ¿Cuál era el nombre de tu Gracias. empresa por si alguien te quiere contactar? Ah, Persebra, Persebra. Ahí lo pongo ahí después para Persebra Perfecto. IRL. Si no, lo paso también, lo pongo en la Persebra. descripción del chat del video. Un gusto, acuícolas, por acompañarnos. Espero que vayan bien, disfruten su fin de semana y nos vemos el otro jueves. Chao, Francisco, cuídate. Cuídense, gracias Carlos, A cuídense. todos. Saludos a todos.